algo muy importante es ver que Dios ama las ciudades. Hemos visto muchos testimonios de cómo líderes han sido transformados en esa experiencia del evangelio a través de 16 módulos del incubador. Y para mí ha sido una gran lección recordar y aprender, ¿no?, que aunque nosotros fracasemos, el evangelio nunca fracasa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Retratos de la Ciudad. Estamos grabando desde la increíble ciudad de Buenos Aires en medio de nuestro intensivo para equipos de movimiento de América Latina dirigido por City to City, donde estamos reuniendo a líderes de diferentes ciudades de América Latina. Ya vemos un grupo de más de 150 personas celebrando acerca de lo que Dios ha hecho en medio nuestro en estos años, y vamos a contar un poco acerca de la historia de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Estamos celebrando 10 años de vida de City to City América Latina. Vamos a hablar un poco acerca del presente y también un poco acerca del futuro, y estoy con el privilegio acá de estar con tres grandes amigos que a lo largo de estos 10 años hemos podido pasar por muchas cosas, muchos aviones, muchos viajes, muchas comidas, muchas discusiones, una historia, una realidad. Andrés Garza, desde Monterrey, México; Víctor Cruz, desde Ciudad de México; y Julio Chang, desde la hermosa Lima. Y bueno, antes de partir la conversación, ¿cómo se sienten? ¿Qué piensan y qué están sintiendo después de 10 años estar en Buenos Aires, en este salón lleno de gente que nos está mirando, que nos están escuchando? ¿Qué piensan? ¿Qué están sintiendo? A ver si rápidamente nos pueden decir qué están experimentando. Bueno, una de las cosas que comentábamos es la tremenda gratitud que tenemos, ¿no? Hace 10 años, cuando se empezó a gestar este sueño, no teníamos mucha claridad de hacia dónde estábamos yendo, pero había alguien que sí sabía. Y hoy día, 10 años después, es lindo poder celebrar la soberanía de Dios y la esperanza que tenemos hacia el futuro. Excelente. Para mí ha sido una experiencia que me ha cambiado totalmente mi visión de la vida, del ministerio, del evangelio. Ser parte de City to City Latinoamérica ha sido algo que me ha hecho una persona distinta, y estoy muy agradecido de que creo que me he mejorado al estar con ustedes, al compartir tiempo con ustedes, al pasar tiempo con ustedes, al apreciarlos a ustedes y a toda la gente que está aquí hoy. Si es que esto ha sido una experiencia transformadora en Cristo, en el evangelio. Súper. Tres. También comparto lo que ha dicho Julio y Víctor, y de veras que es una bendición solamente el saber que Dios es el que ha hecho las cosas, y lo podemos ver aquí porque vemos estos corazones, estas historias de las que hemos hablado durante todo este día, pero que vemos el gran favor de Dios en las diferentes ciudades, no como algo nuestro, sino como algo que Dios ha hecho. Entonces, para mí es una emoción enorme ver lo que hoy estamos viendo. Súper. Bueno, y sigamos contigo, Andrés, ya que tú eres el que lleva más tiempo, no quiero decir nada más con eso, que tú llevas más tiempo acá con nosotros en América Latina. Cuéntanos un poco del inicio, de lo que te recuerdas hace 10 años. ¿A qué te invitaron? ¿Cómo llegaste a esto? Cuéntanos un poco de ese tiempo. Sí, para mí fue algo bien interesante, porque Dios me estaba llevando a algo desconocido, y yo solamente vi esta gran oportunidad. Jay Kyle me invita a algo que llamaban un intensivo allá en Nueva York, y fui allá, estuve 6 semanas. No sabía ni hacer un huevo, y sin embargo estuve solo, entonces tenía que hacerlo, tenía que aprender, pero el poder ver a otras líderes en aquel entonces, junto a Mark Reynolds, a Gary Watanabe, obviamente a Tim Keller, pero el poder ver que lo que ellos estaban enseñando se estaba viviendo, y la humildad de aquello realmente me convenció de volver a Monterrey con esta idea de desarrollar un centro de plantación de iglesias. 10 años después, ese centro de plantación de iglesias, funcionó con muchos dolores también, pero funcionó. Y 10 años después llega City to City a Monterrey.
y 6 meses después empezamos a hablar o empiezan a hablar conmigo acerca de la necesidad de comenzar la última región que no se había comenzado, Latinoamérica, City to City Latinoamérica. Entonces fue de esa manera y gracias a Dios hubo un buen equipo que se quedó en el centro de plantación de iglesias ahí en Monterrey, pero esto nos dio la pasión por las ciudades. Soy planificador urbano, entonces la pasión por las ciudades es muy, muy atractiva para mí, y ahora las ciudades para el Señor, traer esperanza a las ciudades a través del Evangelio. Entonces, bueno, esa fue la forma en que se comenzó. Y bueno, yo estaba comenzando también una iglesia, me dicen, tú puedes seguir con la iglesia, entonces gracias a Dios que pudimos experimentar a City to City en esa iglesia, ¿verdad? Desde el inicio con City City y la iglesia. Exacto, desde el inicio. Y fue paralelo, trabajando juntos ahí. Posteriormente vamos a Santiago. Entonces de Monterrey a Santiago son las dos ciudades que comienzan de alguna manera este sueño. Y ahí en Santiago, con Leandro, contigo, Pancho, con otros, empezamos a ver este sueño, ¿verdad? Y así es como comienza todo ese gran sueño, ¿verdad? Claro, me acuerdo de esos días, cómo olvidarlos. Julio, ¿cómo fue tu inicio y tu entrada a esto? Tú venías desde otro lado, por lo que me acuerdo. ¿Cómo fue esa entrada a esta visión? ¿Qué te convenció de querer entrar? ¿O Sí. te obligaron? No, no, para nada. Mira, lo mío fue bien interesante porque yo venía de una tradición teológica distinta que la de Andrés, y de repente donde se enfatizó mucho la conducta, ¿no? Bastante legalismo quizás, y me di cuenta que ya estaba en el ministerio, había plantado una iglesia y en el fondo luchaba muy en el fondo de mi corazón con experimentar el amor de Dios. Predicaba del amor de Dios, pero no me sentía amado por Dios muchas veces. Y luego de 13 años de ser misionero en la selva, viajamos a Estados Unidos un año. Nunca había escuchado acerca de Tim Keller ni de City to City. Y ahí el Señor me encontró. Tuve un encuentro transformador con el Evangelio. Me di cuenta que conocía a Cristo como mi Salvador, pero nunca había abrazado lo que significaba ser amado por Dios como tu Padre. Y esa experiencia renovadora del Evangelio transformó totalmente mi vida. Y al final de ese viaje, de ese año, un amigo me invita a través de una iglesia para ir a un intensivo en Nueva York por 5 semanas. Así que llego al intensivo y lo que cautivó mi corazón fue que esta experiencia que yo tuve no era única, sino que todos los que estaban ahí, desde Tim Keller hasta el resto, habían experimentado lo mismo, ¿no? Un redescubrimiento del Evangelio transformador. Así que luego, una semana después, regresé a Lima con el deseo de volver a plantar una iglesia donde esta realidad de adopción, de relacionarte con Dios, no por lo que Él puede hacer por ti, sino por la identidad que te da en Cristo. Y así, bueno, llegamos para plantar una iglesia, y un día recibí una llamada de un tal Andrés Garza, que hablaba así: hola, ¿cómo estás? Soy Andrés, me dice, y también estaba en el intensivo y me invita a Bogotá. Para un evento, llego a Bogotá y ahí me comparten un poco el deseo de poder formar City to City Latam. Pasa algunos meses y un día me dice, estamos pensando ir a Lima, así que tú de repente si nos puedes ayudar a hacer y a traer algunos contactos, ayudar a dar un taller de visión. Así que invitamos a algunos contactos de las diferentes iglesias que teníamos en Lima, y llegó Andrés, llegaste tú, Pancho, llegó todo el equipo, Marcelo, Víctor, creo que tú llegaste, Pato, Leandro, casi todos los que ya estaban. Y recuerdo que terminó el taller de visión y Andrés me habla y me dice: Julio, estamos buscando a alguien para que se haga cargo de ayudar a acelerar el movimiento aquí en Lima. ¿Quieres hacerlo tú? Yo le dije, no. Lo recuerdo muy bien ese momento. Y Andrés me sorprendió la sabiduría. Me dijo, justo estábamos buscando a alguien que dijera eso. Piénsatelo. Así que no, lo pensé, lo oré, y la verdad que la visión de City to City iba muy de la mano con el sueño que Dios había puesto en mi corazón de ver un movimiento colaborativo
que busque ir más allá de su propia visión para buscar el bienestar de la ciudad. Eso era algo que de nuevo no empieza con City to City, ya Dios lo ha puesto en el corazón de muchos, pero City to City se volvió un partner tremendamente importante y desde ahí comenzamos este viaje de 10 años. Increíble. Así es. Víctor, ¿cómo lo has visto tú en los años, tú que has servido como pastor en la mega ciudad de México? ¿Y cómo vino ese llamado, cómo vino esa iniciativa de querer incorporarte al movimiento? O en esa época no lo llamábamos movimiento. ¿Qué te persuadió de incorporarte a City to City, lo que estaba ocurriendo en esos años? Lo que me persuadió es que soy lo suficientemente tonto para, para, para aceptar una invitación como la que me hizo Andrés. También estuve en el intensivo en 2009 y luego Andrés, con quien he tenido una relación de amor-odio por muchos años, pero ahora es más amor y de verdad me invitó a ir a Bogotá la primera vez en 2015. No me explicó exactamente a qué íbamos. Me dijo que yo tenía que cubrir mis gastos. No quiso cubrir nada de mis gastos. O sea, nada, no me dio nada. Pero fuimos y ahí conocimos a Leandro, conocimos a Pato, conocí a Julio. Y la verdad es que desde ahí empezó una nueva visión acerca de lo que podíamos hacer, no solamente plantando una pequeña iglesia en la Ciudad de México, sino ¿qué pasaría si soñáramos con compartir nuestra visión con alguien más, con otros líderes en la ciudad? Y la verdad es que Dios abrió muchas oportunidades para conocer a nuevos líderes en la ciudad, para compartir la visión. Y me di cuenta de que no éramos los únicos que teníamos esa visión, ¿no? Porque a veces pensamos que somos los únicos que estamos en el Evangelio y que tenemos una visión para la ciudad, pero me di cuenta de que Dios estaba moviéndose en la ciudad y Dios nos conectó con líderes muy estratégicos con los que hemos podido caminar ya por prácticamente 11 años y empezar a desarrollar no solamente una iglesia y una plantación de una iglesia, sino plantar nuevas iglesias y desarrollar una visión para la ciudad junto con otros. Así es que sí ha sido un tiempo desafiante, un tiempo de aprendizaje y también un tiempo de cultivar relaciones que ahora son tan significativas en mi vida. Excelente, muy ilustrativo. Y bueno, y están los desafíos, pero también, bueno, lo que se llaman retos. Andrés, en estos 10 años, al menos pensando en el movimiento en general, ¿cuáles crees que han sido los mayores retos en estos 10 años, desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que uno de los retos más grandes es que esta visión teológica, esta nueva idea de redescubrir el Evangelio, era cómo expresarlo de tal forma que no fuera nada más una idea nuestra, sino cómo expresar que esta es una idea de Dios. Entonces, uno de los grandes retos era eso, o sea, cómo traer esto que es algo muy nuevo, que nosotros, como lo hemos dicho, ya estábamos experimentando, un redescubrimiento del Evangelio muy, muy profundo, pero ¿cómo llevarlo a otros? ¿Cómo con nuestra vida, cómo con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo, poderlo llevar, ¿no? Y poder, aunque me dijeran no, poder encontrar esos líderes que Dios ya estaba levantando, ¿verdad? Y aunque no me quisieran, pero bueno, de eso se trata. Así es que ese es el liderazgo, ¿no? Pero que de alguna manera poder pasar esta idea con convicción y desde el Evangelio. Sí, yo creo que esos han sido los retos más difíciles en una cultura que somos muy orgullosos los latinos, o sea, muy individualistas. Ahí está un desafío. Julio, ¿tienes alguna historia, algún relato que nos pueda hablar acerca de cómo has visto que el Evangelio se ha ido haciendo real de una forma entendible para los que nos están escuchando y viendo en, por ejemplo, una ciudad como Lima? Con las complejidades que tiene, las virtudes, también las carencias. ¿Cómo has visto que el Evangelio
ha ido moldeándolos, aprendiendo en estos 10 años? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes cómo nos ayudas? Creo que ha sido un lindo proceso, ¿no? Donde nosotros cuando hablo de mí, mi propia experiencia como líder no es ajena, ¿no? Que no es la ciudad la que necesita el Evangelio, yo necesito el Evangelio. Y creo que cuando voy experimentando el poder del Evangelio en mi vida, eso comienza a fluir naturalmente hacia todo lo que tú haces, ¿no? Y creo que una de las cosas que eso genera es ese anhelo y ese deseo de que la ciudad experimente a ese mismo evangelio que te rescata a ti, que es poderoso para ti, que te asombra a ti, ¿no? Y ha sido lindo ir viendo y descubriendo cómo el evangelio quiere redimir todas las áreas de la vida. No, no solamente mi vida, no solamente mi familia, no solamente mi iglesia, sino mi ciudad en todas sus áreas y en todas sus expresiones. Y poder mirar también con compasión a la ciudad, no creyéndonos como los que estamos dentro somos moralmente superiores a los que están fuera, sino que realmente tenemos mucha compasión y queremos ver que todas las esferas de la vida de la ciudad y de la cultura sean redimidas por eso, ¿no? Excelente, gracias. Víctor, tú en tu experiencia en estos 10 años también, similar a lo de Julio, ¿cómo has visto el avance de estas ideas que son un poco contrarias a la cultura normal, que tienden al individualismo, a ser autocentrados? ¿Cómo el Evangelio ha permeado en el movimiento, en la realidad de las iglesias? ¿Cómo lo has visto a lo largo de estos años? Lo hemos visto especialmente en el entrenamiento del incubador. Hemos visto cómo hay testimonios cada vez que empezamos un incubador y empieza este proceso de aprendizaje y de buscar una renovación espiritual para los líderes a través de hablar del Evangelio. Y vemos testimonios de pastores que tienen años ministrando, predicando lo que decía Julio hace rato, que predican acerca de Cristo, pero que no han experimentado un avivamiento espiritual en años. Y hemos visto muchos testimonios de cómo líderes han sido transformados en esa experiencia del Evangelio a través de 16 módulos del incubador. Y hay esa frescura espiritual, esa esperanza, ese nuevo ánimo, esas nuevas fuerzas en el ministerio. Y creo que esperamos y oramos que las ciudades sean renovadas por estos nuevos líderes que estamos enviando a la ciudad. Todavía la ciudad, alcanzar a la ciudad o tener un impacto en la ciudad, todavía lo vemos como algo muy lejano, Seguro. pero por lo menos estamos empezando con líderes que sí están siendo impactados. Cierto. Hay algo que siempre hablamos en nuestros entrenamientos o cuando estamos juntos no estamos trabajando para la iglesia de los próximos 6 meses, estamos trabajando quizá para un par de generaciones adelante. Y dentro de eso hemos conversado desde el inicio y lo acuerdo muy bien. Estaban los valores, los principios, pero no había claramente una estrategia. Era bien ambiguo, era bien metafísico lo que hablábamos. Pero ahora hay algo bastante más concreto, más que nos ha alineado, que se llama la estrategia de Ciudades Hub. Por eso estamos acá en Buenos Aires en este entrenamiento específico para poder animar a las ciudades con una estrategia particular. Y el caso de Lima y Ciudad de México son 2 ciudades que ya están implementando y ya están en etapas un poco más avanzadas en términos de implementación de la estrategia de Ciudad Hubs. ¿Qué valor tiene para ustedes el hecho de estar tratando de implementar esta visión, esta estrategia, por ejemplo, en el caso de Lima? ¿Qué valor le ves tú a la estrategia de Ciudad Hub para lo que ustedes están haciendo? Bueno, justamente como el nombre indica, Ciudad Hub habla de una ciudad de influencia. Lima está estratégicamente localizada, creo que es uno de los países más centralizados de Sudamérica. Casi 1/3 de toda la población del Perú vive en Lima. Y si realmente quieres tener un impacto en el Perú, tiene que ser por Lima. 2 de los últimos eventos que hemos tenido de entrenamiento, cada vez están llegando más líderes, más pastores, no solo de Lima, sino están comenzando a llegar de todo el Perú. Y en 2 de los últimos eventos, gente que ha sido de alguna manera desafiada por esta visión colaborativa, se han acercado a decir, yo vengo de la ciudad del Cusco, yo vengo de la ciudad de Piura, la segunda ciudad más importante de la costa del Perú.
tengo relación y vínculo con otros pastores, ¿cómo podemos empezar algo de lo que estamos viendo que Dios está haciendo en Lima? Entonces creo que naturalmente esa es la idea de Hub, es empezar un movimiento colaborativo que naturalmente vaya compartiendo una visión con otros hombres que Dios está levantando en otros lugares con este mismo deseo, ¿no? Así que para mí el Hub ha sido eso, ¿no? No descuidar lo local, porque cuando hablamos de ciudades como Ciudad de México de 22 millones, Lima de 13 millones, uno no puede decir ni en 5 ni en 10 años hemos alcanzado la ciudad. No sé si lo llegaremos a ver, pero estamos generando algo que está generando y está inspirando a otros en otras ciudades para comenzar también. Dios es bueno. Víctor, en tu caso, con una estrategia de Ciudad Hubs, ¿de qué les ha servido? ¿Cómo les ha servido? ¿Ha aclarado? ¿Ha confundido? ¿Cómo ves que ha sido la implementación de esta estrategia? No, yo creo que el nombre de Ciudad Hub fue muy lindo cuando Mark Reynolds vino y nos invitó a que fuéramos una Ciudad Hub, pero cuando le preguntamos, ¿y cuál es la estrategia? Y él nos dijo, ¿cuál estrategia? Y entonces Andrés y yo tuvimos que irnos una semana, imagínate, una semana Andrés y yo, en la casa de su yerno, en Querétaro, inventando la estrategia Hub para la Ciudad de México. Es decir, no había algo, no había un documento que nos dijera, estas son las etapas, esta es la línea crítica, la ruta crítica que deben de seguir, sino realmente me di cuenta que Andrés puede inventar muchas cosas rápidamente y levantar fondos rápidamente. Entonces, por eso ya después ahí lo amo ahora. Pero la verdad es que ha sido un experimento, realmente. Ha sido aprender, error y acierto, decidir qué cosas son más estratégicas que otras, dejar cosas que no están funcionando, intentar cosas nuevas, innovar. Entonces, realmente estos años, desde que en el 2021 la Ciudad de México fue reconocida u organizada legalmente como una ciudad hub, creo que ha sido un tiempo de muchos experimentos y de ver que la estrategia hub con el ADN, con los valores de nuestro movimiento de City to City, realmente puede ser efectivo para iniciar un movimiento que, como dije hace un momento, no es que estamos impactando la ciudad todavía, pero estamos impactando líderes, iglesias locales, plantando iglesias con ese ADN y seguimos aprendiendo. Entonces creo que la estrategia de Ciudades Hub es muy buena, pero creo que todavía nos ha tocado a nosotros vivir el comienzo de esa estrategia y seguimos aprendiendo todavía y esperamos dejar algo para los que vienen detrás de nosotros y que ellos sigan adelante con esto. Claro, estamos en un proceso se está haciendo la historia en el proceso y para los que tenemos tendencia al control nos vuelve locos, ¿o no? Y a veces los líderes tenemos esa tendencia. Pero bueno, gracias a Dios por eso. A ver, en estos 10 años, los aprendizajes principales. Si pudiesen resumir los aprendizajes principales que han visto, que han tenido personalmente respecto al movimiento y lo que Dios ha estado haciendo. Andrés. Bueno, uno de ellos es que, en verdad, lo decía Julio hace un momento, Dios ya está levantando a líderes y está levantando ideas y pasiones y amor por la ciudad antes de que nosotros lleguemos como City to City ahí. Entonces, ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes, de no vayas a empezar algo nuevo, sino ve lo que Dios ya está haciendo y únete a eso que Dios está haciendo. Entonces, eso ha sido muy, muy bueno. Otro también que ha sido también muy, muy importante en el desarrollo de la visión, es que es cuando dice Pablo, a mí me ha ayudado en lo personal muchísimo en mi liderazgo, cuando dice Pablo que aún Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, ¿sí? Por amor a nosotros, y bajó y llegó a la cruz, ¿sí? Y humillándose a sí mismo. Yo decía, bueno, ¿por qué tantos dicen que no, verdad? Como Julio, ¿sí? Pero
No lo agarraba personal, pero lo que sí entendía era que, bueno, ah, a Jesús le pasaron tantas cosas y él no se aferró que era Dios y que podía él simplemente decir, cámbiale la mente a Julio y que diga que sí a la primera. Sí, ¿por qué yo? Mm. Y es el depender de Dios. Sí, entonces estas han sido dos de las más grandes y obviamente algo muy importante es ver que Dios ama las ciudades. Que Dios verdaderamente ama las ciudades y ver la historia de la redención a través de, como decía San Agustín, de el jardín, empezar en un jardín, terminar en una ciudad y apuntar hacia allá en nuestras ciudades. Eso ha sido también algo que valoro muchísimo. Excelente. Víctor, aprendizajes principales. Siempre hacemos estos procesos de reflexión cuando estamos juntos. ¿Qué has estado aprendiendo en estos 10 años en tu rol de líder, como pastor? Yo creo que algo que ha sido súper estratégico para el desarrollo del movimiento en la Ciudad de México, lo que hemos logrado hacer hasta ahora, es el principio de generosidad radical. Tenemos que ser generosos radicalmente para construir relaciones saludables, para derribar barreras denominacionales, organizacionales, generosidad radical. Como una iglesia presbiteriana queriendo apoyar a un plantador bautista, diciéndole tenemos fondos para ayudarte con el equipo de sonido que necesitas. Y los líderes del pastor bautista diciendo, ¿pero quiénes son ellos? ¿Son presbiterianos? No podemos recibir su dinero. Esto se oye como una amenaza. Tal vez van a querer que bauticemos a nuestros bebés si les aceptamos ese dinero y no queremos eso. Entonces, pero después de un tiempo, ese tipo de generosidad, de decir, estamos para servir a otros, ha derribado muchas barreras que han permitido que haya confianza, haya nuevas relaciones. Entonces creo que ese principio que aprendí de City to City, generosidad radical, creo que es algo que nos ha ayudado muchísimo y creo que es algo que queda en el ADN de nuestro movimiento. Sin generosidad radical es muy difícil que podamos derribar esas separaciones que hay naturales en la iglesia, en esa ruta de la competencia hasta la colaboración. Excelente. Julio. Bueno, yo diría que también no solo son historias de éxito, ¿no? Creo que han habido muchas lágrimas, muchas derrotas, muchas pérdidas y para mí ha sido una gran lección recordar y aprender, ¿no? Que aunque nosotros fracasemos, el Evangelio nunca fracasa. Y volviendo al tema que dijiste, Andrés, de que dije que no. ¿Por qué dije que no? Porque conozco mis propias oscuridades y limitaciones. Y hasta el día de hoy no comparto con el Señor que me haya dado las responsabilidades que me ha dado. Pero una palabra que Dios me ha mostrado es esa, ¿no? No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y hay mucha gente mucho más capaz que nosotros, ¿no? Ni tú, Andrés, ni Víctor, por más mexicanos que sean, De veras. merecen estar donde están, ni yo tampoco, ¿no? Y esa es la belleza del Evangelio y de la gracia, ¿no? Él nos llamó, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Y Él nos sostiene, no porque los merezcamos, sino también por su gracia. Así que es lindo ver eso en la ciudad, que a pesar de todos los fracasos y errores que podemos cometer, la soberanía de Dios y, como bien dijiste, el amor de Jesús por su ciudad va a prevalecer. Así es. Es realmente muy animante ver lo que Dios ha hecho a través de ustedes todos estos años y en ustedes representamos a muchos otros que estamos hablando de 10 años de historia y en esta idea de compartir nuestras vidas. No solamente los triunfos, sino también compartir las derrotas. Tiempos de celebración, pero también tiempos de profundo quebranto. Creo que es una de las marcas que tiene esto de estar juntos. No estamos acá, reconocemos lo complejo que somos y que Dios nos ama de esa forma también. Es bien estimulante y ha sido un privilegio el poder compartir con ustedes todos estos años. Ya cerrando un poco, quisiera preguntarles
quizá en alguna sola frase, ¿qué han significado estos 10 años para ti? Y si pudieses pensar que tu audiencia son personas que por primera vez están escuchando acerca de movimientos, de redes, de ciudad, de estrategia, incluso de City to City, ¿qué ha significado esto para ti? ¿Y por qué quizá unirse? ¿Por qué quizá considerar colaborar con otros? No unirse a City to City, no unirse a lo que estamos haciendo nosotros, pero ¿por qué pensar en otros? ¿Por qué pensar en colaboración? ¿Por qué pensar en algo más allá que mi propia iglesia, mi propia denominación? ¿Cómo desafiarían y cómo animarían a los hermanos, hermanas que nos están escuchando? A ver quién se anima. Yo creo que algo que es increíble de ser parte de este movimiento es que unos pocos recursos que una pequeña iglesia pueda compartir con otros, cuando se ponen al servicio de otros, al servicio de Cristo, al servicio del avance del evangelio, esos pequeños recursos se potencializan al servir a otros. Hemos visto eso, que los pocos recursos que alguien tenga se van a potencializar cuando los usas para otros. En lugar de usarlos solamente para tu iglesia, y que puede ser un poco frustrante, necesito más recursos para mí. Hemos visto que cuando repartes, abres la mano y repartes y compartes lo que tienes, entonces se potencializan esos recursos y muchas personas son bendecidas y luego ellos bendicen a otros y es una cadena que no sabes dónde termina. Entonces es algo que Dios usa para extender su reino y yo creo que este movimiento nos da esa oportunidad, nos da esa mentalidad de compartir con otros lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, pero hemos visto cómo de verdad Dios lo potencializa de esa manera. Así es que eso ha sido algo sobrenatural. Hemos visto lo que dice Andrés, ese amor de Dios por las ciudades y bueno, seguimos con esa esperanza, esa fe y esa fortaleza. Así es que los invitamos a que lo intenten en sus ciudades y amen a sus ciudades. Súper. Gracias. Andrés. Una cosa que yo diría sería, realmente el evangelio sí lo cambia todo. Tiene el poder para cambiar las cosas y lo hemos visto. Tenemos muchos ejemplos que después podemos dar, pero realmente el evangelio sí cambia las cosas. Y una de las cosas que mucho ha cambiado, yo diría más que cambiado, edificado, es lo que llamamos comunidad en el evangelio. Este ministerio de plantar iglesias, de ser líderes, de ser pastores, de trabajar juntos, también es solitario, muy solitario. Y construir o edificar la comunidad que tenemos ahorita, en lo que a cada uno de los que están aquí, de estos de este número que mencionabas, 150, y poderles llamar parte de mi familia. O sea, City to City es acerca de una familia y la comunidad del evangelio es algo que se aprecia mucho. Sí. Gracias, Andrés. Julio. Bueno, yo diría que si realmente queremos ver nuestras ciudades que tengan una oportunidad de experimentar redención, ¿no? Uno de los grandes obstáculos es el tribalismo religioso que nos divide. No hay tantas denominaciones, tantas ministerios, tantas misiones en la ciudad, pero que no se conocen, que no se hablan. Y creo que el principal obstáculo que traba que vayamos del tribalismo a la colaboración es el orgullo, es la soberbia y es contrario totalmente al evangelio, ¿no? Así que creo que este movimiento es acerca de eso, es soñar con un movimiento colaborativo, ¿no? Interdenominacional, de iglesias, líderes que han sido desafiadas por una visión más grande que las nuestras. Todos tenemos una visión de parte de Cristo, pero la visión de Jesús por la ciudad es mucho más grande que nuestras pequeñas visiones. Y no es hasta que podemos ver esa visión que vamos a salir de nuestros guetos, de nuestras tribus,
para ser parte de algo más grande. Amén. Excelente, bueno. Amigos, gracias. Gracias por este tiempo, por compartir sus historias, por abrir sus corazones, por tantos años de servicio. Y en ustedes también reflejamos literalmente ahora son cientos de líderes en América Latina que han sido estimulados por su ministerio. Queremos honrarlos por eso, pero también porque han marcado la pauta para otros. Y en ustedes agradecemos también el compromiso, el sacrificio, lo que han dejado por el avance del reino. Y en ustedes también reconocemos a todos los líderes que están acompañándonos el día de hoy por el sacrificio, el compromiso, el cariño de estar en esta misión que se trata de anunciar y proclamar el Evangelio, avanzar, porque sabemos que el Evangelio lo puede cambiar todo. Y Dios ha sido bueno al darnos esta oportunidad de estar juntos. Bueno, amigos, muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven. Esto ha sido Retratos de la Ciudad. Lo mejor está por venir todavía. Nos vemos en la siguiente. Estos retratos son más que una historia. Son la evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestra región. Y también son una invitación. Ora, colabora, siembra, porque la obra apenas comienza. Porque cuando la iglesia vive el Evangelio en la ciudad nunca vuelve a ser la misma.